Estimados participantes, mi calidad de presidente del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, les doy la más cordial de las bienvenidas a este ciclo de conferencias, conversatorio que el Instituto ha estimado necesario patrocinar y que se titula El Derecho Administrativo en el contexto de la pandemia. Estamos viviendo en Chile y en el mundo una situación delicada en relación con los derechos individuales fundamentales de la persona, y la reflexión en torno a este tema constituye un estímulo para que el Instituto haya procurado, en medio de esta iniciativa, integrar al mayor número de participantes, abogados o de otras especialidades, tengan inquietud por conocer la forma en que sus derechos se pueden ver restringidos, limitados o incluso suspendidos con motivo de los estados de excepción constitucional que está viviendo el país, en concreto el estado de catástrofe por calamidad pública. El ciclo consta de 4 charlas separadas por un interregno de una semana cada una, que se inician el 23 de julio y culminan el 23 de agosto, en un mes más. Los temas han sido debidamente publicitados y son 4. La primera charla trata sobre los derechos fundamentales en estado de excepción, que abordará allí la normativa de la Constitución y la Ley de Estados de Excepción Constitucional, la forma en que afrontan estas situaciones los principales tratados internacionales sobre derechos humanos en el mundo. Acto seguido abordaremos el tema de la protección de datos personales en pandemia. Este es un punto también de mucha sensibilidad, desde el momento que la información personal e incluso los datos sensibles de las personas se encuentran particularmente expuestos en estas situaciones. Basta con recordar que para salir a la calle es necesario pedir en general una autorización a la comisaría virtual, proporcionando una serie de antecedentes que inciden directamente en el estado o condición de salud de la persona. Evidentemente, este es un dato sensible, y consiguientemente la apertura de la información a organismos del Estado requiere de particular reserva y discreción de los receptores de esta información. La tercera charla versará sobre la responsabilidad del Estado por su actividad durante la pandemia. Si bien es cierto que la responsabilidad del Estado se compromete en situaciones de normalidad constitucional por la falta de servicio, y consiguientemente el estándar de prestación de servicios sanitarios del Estado durante la emergencia que nos aflige, evidentemente experimenta un importante deterioro, lo que nos consta a que el Estado está comprometido a realizar acciones positivas, especialmente en protección de los grupos más vulnerables, y entre los cuales ciertamente la primera línea, médicos y paramédicos, que deben atender a los contagiados, resguardarse a través de medios que debe proporcionarle el Estado. Y si el Estado no proporciona esos medios, evidentemente puede incurrir en alguna forma de responsabilidad civil. Finalmente, la cuarta conferencia está dedicada al tema de la contratación administrativa en pandemia. La situación de calamidad pública derivada en el estado de catástrofe incide en los contratos sujetos al derecho común, al derecho civil o al derecho comercial, pero también en el ámbito del derecho administrativo. Los contratos administrativos suponen que los contratantes deben mantener el equilibrio económico de las prestaciones, que pues, se puede ver afectado por los incumplimientos forzosos de los contratistas o concesionarios del Estado. No pueden
observancia a los plazos de los contratos administrativos como consecuencia de circunstancias imprevistas al momento de contratar, y arriesga una excesiva onerosidad sobreviniente en las funciones que ellos deben abordar. Además, nos parecen a mí que pueden constituir un motivo, un diálogo fecundo entre los conferenciantes y los participantes que tengan a bien expresar sus opiniones. Van a ser recepcionadas por los moderadores, planteadas a los expositores respondidos, con el objeto de promover un diálogo dentro de las condiciones limitadas que siempre ofrece la tecnología, pero a la cual poco a poco nos vamos adaptando como una forma normal de comunicación en los momentos que estamos viviendo. Dichas estas palabras, entonces, le voy a ceder la palabra a la colega Marta Morales, sociedad del Instituto, encargada de la moderación primero de los paneles. Les doy desde luego mis agradecimientos a los partícipes que se han conectado online y que nos acompañan en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al inicio de este ciclo de charlas del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, y luego de las atentas palabras de nuestro presidente del instituto, vamos a partir derechamente con la sesión del día de hoy, dedicada a los derechos fundamentales en el estado de excepción, particularmente el estado de excepción que estamos viviendo hoy en día, el estado de catástrofe declarado a contar del 18 de marzo pasado, que ha sido prorrogado y que va a poner su término en el próximo 18 de septiembre, muy linda fecha. Encontrándonos entonces en este contexto, vamos a escuchar tres exposiciones y vamos a partir inmediatamente con ellas. Un par de alcances relacionados con el sistema de consultas serán recepcionadas, ¿no es cierto?, a través de la plataforma Facebook Live. Les solicito a todos los participantes que procuren hacer consultas concernientes a las ponencias correspondientes y entenderán ustedes que habrán de ser seleccionadas por razones de tiempo, de modo tal que les sugiero a aquellos que tengan, por cierto, interés en ello, nos hagan presente un correo electrónico ante la eventualidad de que por la cantidad de consultas y el tiempo limitado no puedan ser respondidas en este acto. Cada ponente tendrá a su disposición breves 12 minutos, que me encargaré de hacerles respetar para poder precisamente tener tiempo para atender las consultas. Partimos sin más entonces con la primera exposición de nuestro presidente, don Domingo Hernández Emparanza. Hago una breve reseña del profesor Hernández. Él es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Talca, sede Santiago, exministro del Tribunal Constitucional y, por cierto, bueno, presidente de nuestro instituto. Don Domingo se referirá a las normas del derecho internacional concernientes a los derechos humanos en estados de excepción por causa de calamidad pública. Entonces, profesor, adelante, por favor. Muchas gracias, señora moderadora. Una vez más con ustedes, queridos partícipes. Vamos a hacer un análisis a vuelo páscaro, porque no es mucho lo que se puede hacer en solo 12 minutos de exposición, sobre la forma en que los tratados internacionales que conforman el derecho internacional convencional, los derechos humanos, aborda la situación de suspensión, restricción de los derechos fundamentales en estados en que existe un peligro, muchas veces la independencia, la integridad del territorio del Estado, que obligan consiguientemente a dotar al Poder Ejecutivo de facultades más fuertes, pero sin que esta atribución de nuevas potestades pueda incidir bajo ningún pretexto, ¿correcto?, en
la infracción de los derechos de la persona. En algunas instituciones, como la de Estados Unidos, por ejemplo, la posibilidad de declarar un estado de excepción constitucional pasa por situaciones límite muy extremas. Solo en caso de invasión, rebelión, dice el artículo primero de la Constitución americana, se puede suspender la vigencia del recurso de habeas corpus. Otras constituciones, como la francesa, por ejemplo, se refieren a situaciones que ponen en peligro la vida de la nación, su integridad territorial o su independencia. Los extremos, evidentemente, no están recogidos en todas las constituciones, amplían esta posibilidad otras situaciones de excepción, entre las cuales la de calamidad pública que estamos enfrentando en este momento. En general, hay dos grandes instrumentos internacionales que abordan esta temática. Son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4 y la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 27. Desde luego, todos estos instrumentos internacionales reconocen precisamente la posibilidad de las obligaciones contraídas por los países suscriptores de los respectivos tratados puedan quedar suspendidas en la medida estrictamente limitada a la exigencia de la situación, siempre que las disposiciones, estoy citando textualmente, no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional, no entrañan discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma u origen social. En el ámbito regional, la Convención Americana confirma que la suspensión es en la medida y por el tiempo limitado a las exigencias de la situación. Difieren ambas regulaciones internacionales en orden a la gravedad del supuesto de hecho que justifica la suspensión de los derechos fundamentales. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su recepción lo acerca mucho a la Constitución norteamericana, en el sentido de que las situaciones excepcionales deben ser de tal edad pongan en peligro la vida de la nación. La Convención Americana baja un poco el perfil, se conforma con que existe una situación de guerra, por cierto, peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado. Y la emergencia del coronavirus evidentemente constituye una amenaza para la seguridad de Estado. Con solo recordar que en este momento en el mundo existen casi 15.300.000 personas contagiadas y 625.000 muertos, lo que verdaderamente es una cosa inédita. El derecho internacional de los derechos humanos convencional también se ha preocupado de efectuar un listado de derechos inderogables y consiguientemente no son susceptibles de ser suspendidos temporalmente en caso alguno. Obviamente, el más importante de todos los derechos, el derecho a la vida y a la integridad personal. Pero también la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, expresado en términos que no se avienen mucho con nuestro lenguaje criollo, se refiere al derecho al reconocimiento de la personalidad natural, evidentemente. Curioso, la prisión deudas, y este es un dato importante, ¿no?, para los suscriptores que sin fondo no ven en este punto limitado su derecho a impugnar la posibilidad de perder su libertad personal como consecuencia de la pandemia.
La enumeración hacia la Convención Americana es más amplia. Incluye derechos del niño, protección de la familia, la nacionalidad, los derechos políticos. Enseguida, las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Es muy importante porque en la Constitución de 1980, antes de la reforma del 2005, los derechos los recursos de amparo y de protección, ¿no es cierto?, se encontraban hoy día, en cambio, en virtud de esta reforma, existe la posibilidad de interponer los dos recursos, todos los otros recursos que sean indispensables para asegurar la protección de los derechos fundamentales. Por ejemplo, podría ser el recurso de habeas data del artículo 16 de la ley correspondiente, y algunos otros que se nos pueda ocurrir. Desde luego, el derecho a la presunción de inocencia y las reglas o principios del debido proceso no deben ser alterados en estos estados de excepción constitucional o de catástrofe. Pero los organismos internacionales han sido muy sensibles a esta situación, y es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cerca de mi tiempo límite, voy a tratar de abreviar, ha enfatizado que el especial compromiso deben asumir los estados de los grupos vulnerables, marginados, ejemplificando las personas privadas de libertad, las personas de escasos recursos, los enfermos de VIH, las mujeres embarazadas, personas mayores con enfermedades previas, las comunidades indígenas y poblaciones migrantes. En ese punto se establece una suerte de discriminación privilegiada, beneficio de estos segmentos poblacionales que deben ser especialmente atendidos frente a la restricción general que afecta a los derechos de todas las personas. Cierres. Es digno de constatar que la regulación constitucional de nuestros estados de excepción constitucional en general se ajusta a los parámetros fijados por el derecho internacional. Y es así como los grandes principios que regulan la excepcionalidad en caso de catástrofes están también resultados en nuestra legislación. El principio de excepcionalidad, o sea, la Constitución y la Ley de Estado de Excepción Constitucional establecen taxativamente las situaciones de excepción que ameritan una suspensión o restricción de garantía. El principio de proclamación y publicidad. El estado de emergencia debe ser proclamado y publicado, además notificado al secretario general de Naciones Unidas y la OEA. Principio de temporalidad y proporcionalidad. Los estados de excepción no pueden prolongarse más allá de un cierto tiempo. La Constitución lo reconoce expresamente. Las medidas deben verlas estrictamente limitadas a atender la situación de emergencia. El principio de no discriminación, el principio de intangibilidad, existencia de derechos inderogables, y la conclusión final. Nuestro ordenamiento jurídico se adecua en general a las exigencias internacionales en materia de suspensión y restricción de derechos fundamentales. Por razones de tiempo, y creo no haberme excedido en demasía, digo hasta este punto y le cedo la palabra a nuestra moderadora. Muchas gracias, don Domingo. Muy interesante todos los antecedentes de la normativa internacional. Vamos a ir directamente con la siguiente ponencia. La idea es que los participantes puedan ir asimilando los contenidos y formulando sus preguntas poco a poco, de manera tal que al final
cuando hayan terminado los 3 expositores, vamos a hacer la ronda de consultas. Pasamos entonces a la segunda ponencia, que corresponde al profesor Enrique Navarro Beltrán. El profesor Navarro integró el Tribunal Constitucional de 2006 a 2012, ha sido director de estudio de la Corte Suprema, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y Finisterra, actualmente también vicepresidente de nuestro Instituto Chileno de Derecho Administrativo. El profesor Navarro se hará una exposición referida a la normativa del estado de catástrofe y todos los mecanismos recursivos constitucionales atendida la experiencia de la jurisprudencia existente en los tribunales de justicia. Adelante, profesor, cuenta con sus 12 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muy buenas tardes a todos. El estado de catástrofe, como señala la Constitución, procede por causa de calamidad pública. La calamidad obviamente es una desgracia, un infortunio que alcanza a las personas y que obviamente puede deberse a temas de la naturaleza o a temas de las distintas personas. En este caso estamos viviendo una pandemia planetaria. Y eso motiva entonces la dictación de un estado de catástrofe que, de acuerdo a la Constitución, la declara el presidente de la República, y si bien no tiene un plazo expreso, el Congreso Nacional puede dejarlo sin efecto si transcurren 180 días y las causales han cesado en forma absoluta. En este caso, como ustedes saben, se ha declarado por 90 días y se ha renovado por otros 90. Debe, por supuesto, informarse el Congreso Nacional de las medidas adoptadas. La Ley Orgánica Constitucional de 1985, reformada del 89 y por tanto no actualizada, establece las facultades conferidas al presidente de la República, las que pueden ser obviamente total o parcialmente delegadas a los jefes de la Defensa Nacional. Entre esas facultades, por ejemplo, está el dictar medidas de protección para los servicios de utilidad pública, ordenar el almacenamiento, formación de reservas de alimentos, artículos, mercancía, determinar la distribución o utilización gratuita o onerosa de los bienes para el mantenimiento y subsistencia de la población en la zona, entre otras. Ahora, sabemos que de acuerdo a la Constitución, el estado de catástrofe faculta al presidente para restringir, no suspender, las libertades de locomoción y de reunión y a su vez, ¿no es cierto?, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, en su caso con indemnizaciones. La restricción, como la propia ley lo dice y lo ha señalado la jurisprudencia, supone la limitación al ejercicio, pero obviamente sin que ello importe la afectación del derecho en su totalidad. La Carta Fundamental, entonces, permite requisiciones y limitaciones. En estos casos se debe indemnizar por los perjuicios directos, señala la ley orgánica, y el monto se va a determinar de común acuerdo o, en su caso, judicialmente a través de un mecanismo rápido en donde además la acción indemnizatoria prescribe en un plazo de 1 año. Ahora, si revisamos la jurisprudencia constitucional del Tribunal Constitucional, las limitaciones, ha dicho la jurisprudencia, deben ser mesuradas, razonables, proporcionadas, adecuadas, en general, que no importen privaciones o afecten el núcleo esencial del derecho. Por ejemplo, se ha validado la franja televisiva en tiempos electorales, las obligaciones legales como, por ejemplo, servidumbres, destinos y donaciones gratuitas de áreas verdes en materia urbanística, los cambios legislativos asociados a contratos eléctricos, el turno de los abogados, no así su gratuidad, el soterramiento de redes eléctricas adoptado por una determinada municipalidad y, en fin, la existencia de determinados mecanismos de caducidad en el ámbito minero. Como señalaba, los criterios jurisprudenciales para las limitaciones suponen que éstas sean mesuradas, razonables, que no desnaturalicen otros bienes jurídicos, que tengan en consideración la relevancia, la función pública, el privilegio, los beneficios que se otorgan. Y en general se ha precisado que el objeto de la limitación es restringir, acortar, ceñir, reducir a menores límites la extensión donde puede ejercerse el derecho, pero dejando plenamente vigente sus facultades esenciales. En ese sentido,
por tanto, las limitaciones al ejercicio de los derechos, ha dicho también la jurisprudencia, deben poseer suficiente determinación y especificidad. No pueden afectar la esencia del derecho asegurado y además deben respetar el principio de la igualdad. En tal sentido, la función social de la propiedad, ¿no es cierto?, ha sido expresamente regulada. En definitiva, el derecho se hace impracticable, ¿no es cierto?, cuando sus facultades no pueden ejecutarse y se dificulta más allá de lo razonable cuando las limitaciones se convierten en intolerables para su titular. Ahora, también sabemos que respecto al derecho de reunión pueden haber restricciones. Este derecho de reunión ya reconocido en la Francia, la primera constitución en 1791, en Chile fue incorporado en la reforma liberal de Rásuriz en 1874, regulado de acuerdo a los permisos previos y sin armas. La doctrina incluso aludía a estas normas generales de policía de manera crítica. Neus, Lastarra y otros así lo señalaban. La Constitución de 1925 mantuvo esta normativa. El presidente Alessandri enfatizó la idea de que todos los habitantes del país tienen derecho a reunirse, pero también hay que tener presente que los congregados serán una parte de la colectividad y ellos pueden eventualmente lesionar el derecho de los demás. Eso justificaría la remisión a las normas generales de la potestad reglamentaria. Sin embargo, como también se sabe, en la reforma de 1971 de la Constitución del 25, a través de la ley 17.398, se reemplazaron las disposiciones generales de policía por disposiciones generales de la ley. En el texto vigente, la Comisión de Estudios mantuvo esa idea, sin embargo, y le agregó que la reunión fuera pacífica. Sin embargo, el Consejo de Estado volvió a la redacción clásica de la Constitución del 25 y el anterior de 1874, señalando que, en definitiva, entregarle a la ley el establecimiento de esta materia no era conveniente, dado que con ello se dejaría desarmado al presidente de la República para mantener el orden público, que es un mandato constitucional. Incluso como consecuencia de ello, ustedes saben que hay un decreto supremo, 1086 de 1983, que ha tenido una sola modificación y que se mantiene, por tanto, esta regulación decimonónica, como lo ha llamado un autor. Ahora, la Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción, como decíamos, no se ha actualizado. Se mantienen incluso ciertas atribuciones respecto a estado de catástrofe que incluso fueron eliminados, como las restricciones al transporte de mercaderías, como igualmente la libertad de trabajo e información. Además, hay que hacer presente que el texto primitivo de 1980 permitía restringir el transporte, ¿no es cierto?, como decíamos, e incluso la libertad de opinión e información, lo que fue eliminado junto con la competencia del Consejo de Seguridad Nacional. Ahora, en definitiva, ¿cuáles son las facultades de los tribunales? Hay una prohibición general de calificar los fundamentos y las circunstancias de hecho invocadas por la autoridad para decretar el estado de excepción, pero a través de recursos judiciales pueden cuestionarse las medidas particulares. Ha habido jurisprudencia, ha habido doctrina que señala que estas son decisiones de carácter política no revisables. Sin embargo, si analizamos la jurisprudencia constitucional de las últimas semanas, de los últimos meses, digamos, a partir de marzo, abril, hay algunas líneas que son importantes precisar. Por ejemplo, ha señalado las Cortes que en general, en recursos que se han rechazado, los recursos presentados, por ejemplo, que buscaban declaraciones de cuarentena en una determinada zona o la restricción de libertad, se han desechado, estimándose que se actúa dentro de materias privativas de las facultades del presidente de la República. En el mismo sentido, en distintas medidas adoptadas durante el país. En otro razonamiento se ha dicho que son medidas técnicas, profesionales, que están dentro de la esfera de la competencia propio de la autoridad administrativa y sanitaria, Coyhaique o en la Corte de Valparaíso, por mencionar algunos, en donde se pedía, ¿no es cierto?, cuarentena, prohibiciones de ingreso e incluso el bloqueo de acceso a la ruta. También la Corte de Santiago ha señalado que se trata de decisiones político-administrativas al rechazar 6 recursos de protección en los que se solicitaba el confinamiento de habitantes de ciertas comunas, estimándose que está dentro de la competencia del Ejecutivo. En otros casos se ha desechado al considerar que se excede su esfera territorial. Y en general se ha dicho por algunas cortes que se trata de materias que están dentro de la esfera de la discrecionalidad administrativa. Hay cortes, sin embargo, que declararon admisibles estas acciones, Quique, La Serena y otras, y ellas llegaron en su momento
al conocimiento de la Corte Suprema. ¿Y qué ha dicho la Corte Suprema sobre esta materia? En primer lugar, que la acción de protección no es la vía para analizar el mérito de las medidas técnicas sanitarias. Se ha hecho presente en recursos donde se solicitaba que la Corte Suprema revisara las mismas, que el mérito, la oportunidad, la conveniencia y la eficacia de tales medidas queda radicado de manera privativa en las autoridades, toda vez que responden a la ejecución de una política pública de orden sanitario. En el mismo sentido, se ha dicho que en principio la protección no es un mecanismo para impugnar eventuales omisiones en relación a determinadas autoridades, desde que ello importaría arrogarse potestades que el constituyente ha radicado de manera privativa en el Poder Ejecutivo, más aún en estados de excepción constitucional. En el mismo sentido, como les hacía presente, la Corte de Santiago rechazó 6 recursos de protección en los que se pedía el confinamiento total y se invocó la misma doctrina, esto es que el presidente de la República, el Ejecutivo, tiene estas materias atribuidas y especialmente la sanitaria. En definitiva, la Corte Suprema ha señalado que la acción de protección además no es una acción popular. Esto corresponde al que directamente ha sido lesionado con el acto o la omisión que se reclama, razón por la cual no puede tener por objeto proteger a personas indeterminadas, como tampoco en aquellos casos en que no se especifica el interés directo afectado. Hago por último presente que en varias de estas decisiones ha existido prevenciones del presidente de la Sala, el ministro Sergio Muñoz, y de la ministra Ángela Vivanco, haciendo referencia a la circunstancia de que siempre las medidas administrativas pueden ser revisadas de acuerdo a la función tutelar y conservadora que se radica en la jurisdicción constitucional, en este caso en la Sala Constitucional. Y en consecuencia, por lo mismo, en su mérito pueden ser revisadas, lo que en este caso simplemente se concluye no se da y por tanto se rechazan los respectivos recursos. En suma, para cerrar, nos encontramos con una normativa constitucional que faculta para restringir determinados derechos, movimiento, reunión, establecer requisiciones, eventualmente limitaciones, regulado en una ley además de estado de excepción no suficientemente actualizada y en la cual además se observa la circunstancia de que hay un cierto desfase normativo y tampoco hay una adecuada precisión incluso en materia sancionatoria. Ustedes saben que en recientes días un juez ha requerido al Tribunal Constitucional respecto de la modificación del artículo 318 del Código Penal al considerar que esta modificación legal creó de alguna manera o reiteró la idea de una figura o una ley penal en blanco al sancionar el incumplimiento de normas sanitarias que no están suficientemente descritas en la ley, o sea, infringir eventualmente el principio de tipicidad. Se trata de una materia muy interesante que seguramente va a dar debate en el razonamiento final. En definitiva, la Constitución regula los efectos de los estados de excepción que, lamentablemente, como sabemos en nuestra historia, ha sido la regla general en nuestra historia y no la excepción, salvo, curiosamente, el parlamentarismo entre 1891 y el 24, donde hubo un solo año que se creó el estado de excepción. En general, en Chile siempre hemos vivido, lamentablemente, el estado de excepción. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, profesor Navarro. Muy interesante la puesta al día respecto de los aspectos recursivos en materia de estado de excepción, en este caso de calamidad pública, así es que quedamos muy atentos a lo que pueda seguir ocurriendo en los tribunales. Vamos a seguir adelante. Existe la posibilidad, hay personas que han manifestado algún interés en conectarse vía directa a Zoom. En Facebook Live, en los comentarios pueden ustedes encontrar los datos para acceder, recientemente publicado por nuestra secretaria Constanza Tovar. Bueno, precisamente nos corresponde ahora continuar con la tercera exposición.
que nos va a plantear la profesora María Constanza Tovar. Ella es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad del Desarrollo, también profesora de Derecho Constitucional en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile, consejera del Consejo Nacional de Televisión de Chile y nuestra secretaria del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. La profesora Tovar se va a referir a la normativa vigente en materia de catástrofes, particularmente lo concerniente a la antigua ley 16.282 sobre sismos y catástrofes, que data del año 1965. Profesora Tovar, entonces le damos sus 12 minutos. Muchas gracias, Marta. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes. Para esta exposición, y en complemento a lo que han señalado ya los profesores Domingo Hernández Emparanza y Enrique Navarro Beltrán, me voy a referir a algunos aspectos relevantes de la actual normativa sobre sismos y catástrofes vigente en Chile, en particular a la ley 16.282. Esta ley es del año 1965. En esa época, bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, la población estimada en Chile, conforme al censo del año 60, era alrededor de 8,5 millones de habitantes. Esta norma surgió principalmente luego de la catástrofe que se produce con motivo del terremoto de 1960, que fue un hito que no solamente marcó la agenda mundial por tratarse del terremoto más fuerte registrado en la historia y que, entre otras cosas, obligó a modificar la escala de Richter, sino además porque, como es habitual en nuestro país y como lo señaló el profesor Enrique Navarro Beltrán, que hemos pasado gran parte de nuestra historia republicana sumergida en situaciones de excepción, dejó al descubierto las carencias legislativas y administrativas de la época. En ese sentido, esta norma es la primera legislación de carácter permanente y estable que se dicta con el objeto de proteger y dar auxilio a las familias residentes en zonas afectadas por sismos o catástrofes. Por esta razón, esta norma contiene diversos mecanismos, refuerza ciertas potestades de algunos órganos de la administración y sanciona particularmente aquellas conductas que sean atentatorias en materia de mercado de provisión de bienes y servicios básicos de primera necesidad en estado de emergencia, entre otras materias. Sin embargo, hoy estamos en el año 2020. Hoy la población en Chile, aunque la cifra sea controvertida por el censo del año 2017, se estima nuestra población en 17,5 millones de habitantes. O sea, han pasado 55 años desde la vigencia de esta ley y hemos crecido más del doble en nuestra población. Este cambio, que es brutal, no se refleja en esta norma. Las últimas modificaciones que ha sufrido esta ley son del año 1991, es decir, hace 29 años, y luego en el año 2012 también se agregaron algunas pequeñas modificaciones, con motivo principalmente de la reconstrucción a raíz del terremoto del año 2010. En consecuencia, lo primero que debemos decir respecto de esta ley, 16.282, es que es absolutamente anacrónica. Necesitamos que esta norma se refresque de manera urgente, que el legislador aplique un F5 y actualice, refresque la normativa que establece esta ley. Esta ley no está de acuerdo a la realidad de nuestro país y, como lo vamos a ver ahora, tampoco constituye un marco jurídico apropiado para que la administración haga su tarea de manera eficiente ante las emergencias derivadas de sismos y catástrofes en general en Chile. Algunos ejemplos de este anacronismo que he mencionado los encontramos, por ejemplo, en que esta ley remite a determinados órganos o entrega potestades a determinados organismos y estamentos de la administración del Estado que ya no existen o bien que han mutado en órganos diferentes. Por ejemplo, el artículo 5 de esta ley se refiere a la Dirección de Industria y Comercio. Todos sabemos que esto es una institución que hoy día ya no existe. Por una parte, y en relación con esta mención que se hace en el artículo 5, hay dos aspectos que son relevantes. Primero, por supuesto, la mención a que se hace a esta institución que ya no existe. Y en segundo lugar, porque se crea una figura o una sanción especial para aquellas personas que comercien productos, bienes o servicios que se consideran de primera necesidad en tiempos de emergencia con un precio sobre el precio fijado oficialmente, dice la ley.
Pues bien, en aquella época el Ministerio de Economía contaba con atribuciones para poder fijar bandas de precio, atribución que hoy día no existe y que naturalmente en una estructura de mercado como la que tenemos no es posible. Vamos a ver más adelante qué es lo que hay de nuevo en esta materia, pero quiero recalcar que esta norma está vigente de esta manera, con este artículo que les estoy leyendo, que es el artículo 5º de la ley 16.282. Una segunda incongruencia o muestra de lo anacrónica que es esta norma es que en los artículos 28 y 30, entre otros, se hace mención, por ejemplo, al Ministerio de Tierras y Colonización, que es lo que hoy día vendría a ser, más o menos, el Ministerio de Bienes Nacionales. En materia de estructura de la organización de la sociedad civil, y esto es muy interesante, los artículos 22 y siguientes de esta ley hacen referencia a una infinidad de cuerpos intermedios que hoy día ya no existen como tales, por ejemplo, centros de madres, consejos comunales campesinos, uniones centrales de cooperativas, y también se refiere al Registro Nacional de Comerciantes. Con respecto a esto, también, por supuesto, habría que revisar, dentro de la revisión que haga el legislador, cuál es, en definitiva, o de qué manera se conjuga esta estructura con lo que son hoy día los COEs, los Comités Operativos de Emergencia, que son los que se constituyen cuando se produce una emergencia. En cuarto lugar, existe también una mención en esta ley, en el artículo 32, a la Caja Central de Ahorro y Préstamo, que también es una figura que hoy día no existe. En cuanto al rol que a este organismo le cabía en el otorgamiento de préstamos a personas damnificadas y también la autorización a las asociaciones de ahorro y préstamo, que tampoco existen. Ahora bien, lo segundo que podemos señalar con respecto a esta regulación es que existe una gran dispersión normativa en materia de regulación de catástrofes y emergencias en Chile. Existe una atomización normativa. Síntoma de aquello es justamente, les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos, no puedo silenciarlos a todos. Síntoma de esta dispersión es que las tareas de los órganos y estamentos que intervienen o participan en el tratamiento de una emergencia provocada por un sismo o catástrofe en nuestro país encuentran su regulación en normas de lo más variada en cuanto a rango y ubicación. Así, por ejemplo, existe regulación relativa a esta materia en leyes que confieren tareas y le reconocen participación al Ministerio del Interior, a la ONEMI, a las intendencias, a la gobernación, a los alcaldes, a carabineros, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, incluso a órganos que no forman parte de la administración, como es el caso de los bomberos, que si bien prestan un servicio de utilidad pública, reciben financiamiento estatal. A su vez, hay también dispersión de normas contenidas en distintos cuerpos, como es el caso de esta ley que estamos comentando, la 16.282, en el Código Penal, en el Código Sanitario y en las normas relativas a la defensa nacional, entre muchas otras. La atomización del marco normativo e institucional respecto del tratamiento de los desastres en Chile fue materia de observación por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre, que en el año 2010 afirmó, comillas, que Chile no cuenta con institucionalidad adecuada, agregando que en nuestro país no existen marcos normativos regulatorios específicos que apoyen un adecuado funcionamiento. A ello se suma la observación respecto a que la normativa vigente conforma un conglomerado disperso de estamentos estancos. Esos son los términos que utiliza el informe de Naciones Unidas. Este informe, que es del año 2010, fue la conclusión de la visita de la Misión Interagencial de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, realizada en nuestro país. Debemos recordar que el Gobierno de Chile solicitó a esta misión interagencial que realizara una observación sobre el estado de la regulación en materia de emergencias en Chile, y este informe es el resultado. Y el objeto de este análisis fue justamente revisar el comportamiento de Chile frente al cumplimiento del marco de acción de Yogo, suscrito por Chile en el año 2005 y que tenía proyección hasta el año 2015. El siguiente paso en esta materia fue la adopción del Estado de Chile de medidas incluidas en el marco de acción de Sendai 2015-2030, que es en el fondo la normativa internacional o el acuerdo marco internacional vigente hoy día, suscrito en Japón en agosto del año 2015. A raíz de este acuerdo, la ONEMI chilena conformó la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en diciembre del 2015. Y en esto quiero detenerme un poco. La tendencia mundial en la actualidad es avanzar hacia un sistema de protección civil
que camine desde la política del manejo de desastres hacia una política que permita estrategias para la reducción del riesgo de desastres. Porque riesgo de desastres o de riesgo de catástrofes es un concepto mucho más amplio y moderno que no está recogido en nuestra ley vigente, en esta ley de la que estamos hablando, y está enfocado a los riesgos subyacentes y a la vulnerabilidad de la población. Como riesgo subyacente entendemos, por ejemplo, la eficacia y eficiencia de las políticas y programas implementados por la Administración del Estado y la prevención y detección de fenómenos anexos como, por ejemplo, los fenómenos de corrupción. El enfoque, entonces, debe ser puesto en los factores que permitan prevenir, mitigar y reducir el daño humano y material que se produce como consecuencia de una catástrofe, sea esta debida a fenómenos naturales o antrópicos. Chile cuenta con organismos técnicos altamente especializados, con herramientas incluso constitucionales, como lo señalaba el profesor Enrique Navarro en materia de declaración de estado de excepción constitucional, y en lo que vivimos hoy, para ayudar a restablecer el orden en el marco de una emergencia, e incluso el marco vigente hoy día le permite la inyección y redestinación de recursos para afrontar la crisis, pero se requiere de una legislación que sea más robusta, más moderna y más suficiente. En este sentido, creemos que la suma urgencia que el Ejecutivo ha puesto la semana recién pasada a la discusión del proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil va en la dirección correcta. El proyecto está en discusión desde el año 2011. Actualmente está en segundo trámite constitucional en el Senado. Pero también quiero destacar que como un aporte a esta discusión, lo constituye el proyecto de ley ingresado por los honorables diputados señores Soto, Parra, Celis, Carvajal, Marzán, Jiménez, Girardi y González, ingresado en abril de este año y actualmente en primer trámite constitucional, que busca adecuar justamente esta ley 16.282 en materia de conductas delictivas asociadas a modificaciones de precio de bienes y servicios básicos en estado de emergencia, fijando un estándar de, podríamos decir, lesión enorme para los precios, basado en el aumento de sobre un 50% o de un 50% sobre el IPC correspondiente al mes anterior al del mes donde se decreta el estado de excepción constitucional. En definitiva, como conclusión, tenemos una norma muy antigua que contempla algunos elementos que son absolutamente anacrónicos y fuera de contexto, y nos parece necesario que el legislador tome, por cierto, con todas las atribuciones de las que goza, tome esta materia y podamos contar con una normativa integral y completa para nuestro país que es tan catastrófico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Tovar. Muy interesante, poniéndonos también al día respecto de la vigencia de normas. ¿Perdón? Ya, bien. Respecto de normas tan antiguas y anacrónicas como ella señala. Bueno, tengo algunas preguntas y mientras doy un par de minutitos para recibir alguna otra consulta que puedan tener los concurrentes y aprovechando la ponencia de la profesora Tovar, aprovecho de preguntarle ¿cuál cree que sería el rol de nuestra actual ONEMI, de la ONEMI chilena que opera hoy en día, que forma parte de la Administración del Estado, en este concepto más moderno que ha planteado las Naciones Unidas en materia de catástrofe? Bueno, sin querer entrar en el análisis del proyecto de ley que se está discutiendo, quiero solamente hacer presente que efectivamente el proyecto que se ingresa el año 2011 al Congreso Nacional a discusión justamente consiste en la mutación de la institucionalidad vigente en materia de emergencia hacia efectivamente una institucionalidad más robusta y efectivamente en la forma de una agencia, como lo plantea el proyecto. La idea básicamente, y yo tiendo a pensar que va en la dirección correcta, es que hoy día lo que nosotros tenemos es un sistema de emergencias reactivo.
Es decir, nosotros todas las regulaciones que tenemos, por de pronto esta norma que es muy anacrónica, pero las potestades, la distribución de recursos y el manejo, la coordinación ante situaciones de emergencia, está planteado desde el punto de vista de la reacción, es decir, cómo se constituyen los comités operativos, cómo funcionan los sistemas de alerta temprana. En eso Chile ha avanzado muchísimo. Nosotros, con posterioridad al terremoto del 2010, el Estado de Chile invirtió muchos recursos en modernizar incluso la ONEMI, sus sistemas de alerta temprana, las modificaciones que se introdujeron a Anchoa. Tenemos una variable, o sea, una cantidad enorme de herramientas, de elementos, de organismos técnicos que son altamente especializados, como yo le dije en la presentación, y dentro de ellos la ONEMI juega un rol fundamental. Pero el desafío que se nos viene por delante es, por una parte, asumir no solamente las emergencias derivadas de las catástrofes, que pueden ser producto de hechos de la naturaleza, sino también considerar, con motivo de lo que nos está ocurriendo, las catástrofes a causas o imputables a causas antrópicas, como son las pandemias. Chile había vivido situaciones de epidemias que de alguna manera la administración del Estado manejó en su minuto, las epidemias de cólera, los brotes de sarampión, etcétera, pero no con el nivel de masividad que tiene esta pandemia. Y esto, por supuesto, es un ejercicio que va a dar origen a nuevas normas, como yo lo mencioné en la presentación. Y dentro de eso es, en definitiva, entonces, cómo caminamos desde una política o una estructura reactiva a una política o estructura de prevención. Y prevención considerando no solamente las variables económicas y el impacto que se sufre a nivel de la población y su vulnerabilidad, sino que también, como yo decía, considerando efectos subyacentes que no siempre se consideran, como es los casos o los fenómenos de corrupción. Dentro de esa línea es muy importante el manejo, las restricciones que se puedan establecer o las regulaciones que se pueden establecer en materia, por ejemplo, de fijación de precios. Yo creo que a todos nos ha sorprendido cómo han subido los precios de las mascarillas hoy día, o el precio del alcohol gel, o el precio del cloro, o de los desodorantes ambientales desinfectantes. Entonces, el efecto que se produce en los mercados de los bienes y servicios que se transan con motivo de una emergencia, naturalmente son materia de preocupación. Y si bien, para contestar finalmente su pregunta, si bien la ONEMI hoy día desarrolla una labor importantísima de una manera muy profesional y lo hacen realmente muy bien, la idea de crear una agencia nacional es justamente dotarla de mayores facultades, dotarla de mayores recursos, de ciertos grados de autonomía, de manera tal de fortalecer este sistema de protección civil, como se llama, el proyecto, y de qué manera los organismos técnicos conviven con las decisiones también de mérito, o las decisiones políticas, las decisiones asociadas más bien a la administración política. Eso, Marta, no sé si satisface su pregunta. Muchas gracias, profesora Tovar, muy interesante. Esperemos que esta emergencia y todo el sufrimiento que en realidad esto ha conllevado nos lleve como Estado a tener el ímpetu y la decisión necesaria para poder llevar adelante, sacar adelante esa nueva legislación. Bueno, una pregunta tengo acá para el profesor Navarro. ¿Cuál sería entonces la vía idónea para reclamar la ilegalidad de algún acto dictado durante la emergencia en esta catástrofe, si no lo es el recurso de protección? Sí, ahí, Marta, hay un tema que es importante tener presente. La Corte ha dicho que, en principio, porque lo que se ha cuestionado o se ha solicitado que se decreten el confinamiento o que se cierre el acceso a una determinada comuna, en fin, todos esos casos, la Corte lo que ha dicho que en principio son materias que están dentro de la esfera propia de la atribución de la autoridad administrativa sanitaria y por tanto que está dentro de sus facultades. Hay fallos anteriores incluso que decían que prácticamente no eran susceptibles de revisar. Sin embargo, hago por eso presente que el presidente de la sala y la ministra Blanco resaltan la circunstancia de que siempre pueden cuestionarse eventualmente medidas que pudieran afectar los derechos fundamentales.
Y en ese sentido, la Constitución reformada al año 89 fue muy clara en cuanto a que el mérito o la decisión, ¿no es cierto?, de dictar el estado de excepción constitucional, obviamente ese no puede ser cuestionado a través de un mecanismo impugnatorio, pero sí las medidas concretas y específicas que pudieran afectar derechos fundamentales. Si se trata de una restricción y en realidad nos encontramos frente a una verdadera suspensión, por señalar un ejemplo, o se adoptan medidas que no están dentro de aquellas referidas a derechos fundamentales que pueden ser restringidos, como decía, solamente la libertad de movimiento y el derecho de reunión. En esos casos, obviamente, la vía idónea es el recurso de protección, sin perjuicio que eventualmente en normas que pudieran afectar la libertad de movimiento más allá de lo que permitiera el ordenamiento jurídico, también podría ser viable el recurso de amparo. Cuando el año pasado se produjeron una serie de situaciones fruto del denominado estallido social, hubo incluso recursos de protección respecto de las medidas de toque de queda. Esas también fueron en su momento validadas jurisprudencialmente. En general, la jurisprudencia, por lo menos hasta la fecha, no ha aceptado recursos en situaciones concretas, pero eso no significa que no sea viable un recurso de protección, un amparo en su caso, en la medida que algunas de las disposiciones, medidas concretas, pudieran afectar derechos fundamentales, más allá de lo que la Constitución faculta. Muchísimas gracias, profesor Navarro. Creo que ha sido satisfecha la consulta formulada. Vinculada a esta consulta recién planteada, una pregunta para el profesor Domingo Hernández. Profesor, en materia de control jurisdiccional, ¿qué ha dicho la normativa internacional de derechos humanos? ¿Alguna experiencia, alguna jurisprudencia o alguna normativa que pudiera compartir con nosotros, atendido que se trata de actos que se pueden calificar de actos de gobierno, actos de policía? Estas distinciones, ¿cómo las ve el derecho internacional de los derechos humanos? De la Convención Americana, entre los derechos intangibles o inderogables, necesita al final las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos, que ha señalado tanto las Naciones Unidas a través de observaciones generales cuanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas normas deben ser interpretadas en sentido estricto. Y consiguientemente, las garantías judiciales indispensables no pueden simplemente limitarse a, en el caso nuestro, los recursos constitucionales de amparo y de protección, sino que a cualesquiera otros que pudieran ser útiles para impugnar los motivos concretos de la ilegalidad cometida. En este sentido, llama la atención cómo el derecho internacional en ese punto observa un cierto paralelismo con la Constitución Nacional, en el sentido de que lo habitual es que los actos del Poder Ejecutivo estén sujetos al control político del Parlamento, a través de la fiscalización de los actos del gobierno, que por lo demás prevé explícitamente la Constitución. En este caso, el rol que juega el Congreso Nacional en la fiscalización de los estados de excepción constitucional es, por decirlo menos, un poco famélico, en el sentido de que el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública no requiere de la intervención por la vía de la consulta o de la aprobación del Congreso Nacional. Y solamente nuestro podría eventualmente dejar sin efecto el estado de excepción, que al cabo de 180 días constata que no subsisten las condiciones que determinaron su declaración. Y finalmente, si el Ejecutivo pretende prolongar el periodo por más allá de un año, requiere también
la intervención del Congreso Nacional. Pero en este punto, el derecho internacional y el nuestro en ese punto se pliega a esta, reconoce, y no diría yo que este es un guiño a la teoría del acto político de gobierno, que en tal reclama para sí una suerte de inmunidad de jurisdicción, sino que es un reconocimiento realista de que la necesidad de urgencia amerita una rápida implementación y marca del estado de excepción constitucional, porque en la medida en que se pudiera suspender si se exigiera el consentimiento del Congreso Nacional, el resultado podría traducirse en miles de contagios y seguramente en decenas o quizás centenas de muertos. Eso entonces que los fundamentos o motivos de la declaración de estado de excepción no son fiscalizables, sin perjuicio de que, restablecida la normalidad constitucional, se puedan seguir la vía de las acciones de responsabilidad que corresponden. Muchas gracias, profesor Hernández. Bueno, atendido el rápido transcurso del tiempo, vamos a tener que dar por terminada la charla del día de hoy. Desde ya, a nombre del instituto, les pido las excusas por algunas dificultades técnicas que tuvimos. Evidentemente son cosas que ocurren en nuestra primera sesión. Además, esperamos que en las sucesivas todo fluya con absoluta normalidad y no puedan tener ustedes, no tengan ninguna dificultad en el audio y en la visualización de las exposiciones. Les dejo extendida la invitación para que se unan a nosotros en las siguientes charlas que vendrán los días jueves a las 18:30 horas en el mismo horario, sobre las temáticas que ya nuestro presidente indicó en su alocución preliminar. Así es que, bueno, les agradezco nuevamente al nombre del instituto. Para nosotros ha sido verdaderamente un agrado y hemos entendido esta tarea con un tremendo entusiasmo para poder poner un pequeño grano de arena en el análisis, en la discusión, en la mera conversación entre los colegas en estas materias que la verdad nos preocupan en el día de hoy, y esperemos que todos salgan adelante y salgamos adelante con bien de todo esto. Muchas gracias, entonces me despido y los esperamos en la siguiente charla. Buenas tardes.